La última sesión del día, que se va a dedicar al I+D+I. Bueno, pues ya sabéis que esas son las famosas siglas mágicas que todos nuestros políticos dicen que es la solución de los problemas de crecimiento, de empleo de la economía, y que las empresas pues tenemos que intentar gestionar, ejecutar para lograr pues que vender más, diferenciarnos y conseguir mejorar nuestro beneficio. En ese camino de la innovación, que yo lo llamo de forma general, una parte importante es la innovación tecnológica o de producto, y para nosotros, para las empresas, pues es fundamental tener en ese camino pues compañeros, partners, que nos puedan ayudar como expertos en el conocimiento. Hoy contamos en esta mesa pues con una amplia representación de centros tecnológicos andaluces y de universidad también pública andaluza. Voy a hacer la presentación inicial de todos y así podemos ganar un poquito de tiempo, porque ya os pido a todos que tenemos que hacer un esfuerzo extremo de concisión, síntesis y relevancia de lo que estamos diciendo, para intentar dejar luego un espacio a que el público pues, pueda hacer alguna pregunta. Va a estar con nosotros don Ángel Fraile, director general de CETEMET, que lo tengo aquí a la derecha, que será la persona que empezará con la presentación. A continuación, don Daniel Aguilera, el gerente de desarrollo de negocio de Andaltec. Pasaremos después a la Universidad de Cádiz, de la que tenemos dos ponentes que pertenecen al Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Cádiz, don Francisco José Sánchez y don Ismael Rodríguez Maestre. Y por último, a don Manuel Ruiz Aldana, que ya estuvo con nosotros en la última jornada técnica, que es responsable del Departamento de Físico-Química y Aplicaciones Termodinámicas de la Universidad de Córdoba. Yo voy a lanzar la pregunta inicial, para que después cada uno en su parte pueda contestar, es ¿cómo tenéis cada una de vuestras organizaciones planteado o planteada la relación con las empresas, el trabajo en equipo con las empresas, y si hay algún caso de éxito que creáis relevante comentar, sin que sea y afecte a ninguno de los aquí presentes del sector, para no entrar en temas de confidencialidad, pues yo agradecería que lo hicieseis. Así que adelante, Ángel. De acuerdo, muy bien. Bueno, primero muchas gracias, Manuel, por la invitación a participar en la jornada. Y la respuesta a esa pregunta, bueno, a lo largo de la presentación hay algún ejemplo práctico de proyectos reales con empresas y servicios que podemos ir comentando, ¿no? Primero una pequeña diapositiva explicando qué es CETEMET, porque si bien ya tenemos alguna colaboración con empresas asociadas de AFAR, pues hay mucha gente que todavía no nos conoce, y en una breve pincelada, pues somos un centro tecnológico al formato que conocéis porque habéis instalado aquí en EduCN, con el cual habéis colaborado. Constituido inicialmente en Andalucía, y nuestros sectores de trabajo son metalmecánico y transporte. Al final nosotros decimos que trabajamos en industria porque el metalmecánico está prácticamente en todos sitios. Entonces, por el tema del transporte estamos trabajando tanto en ferroviario, en automoción, aeronáutico, maquinaria agrícola, maquinaria industrial. Por eso decimos que trabajamos en industria y nuestras capacidades son muy transversales. Básicamente, la colaboración con las empresas, que era la pregunta que me hacía anteriormente, tenemos dos líneas de acción. Una son los proyectos de I+D+I y otros son los servicios tecnológicos. Básicamente la diferencia es pues el estado donde está la tecnología. Si es una tecnología que se domina y que se conoce y que se puede aplicar directamente, pues vamos prácticamente a un servicio tecnológico. En cambio, si es algo que hay que desarrollar, aplicar e innovar, pues vamos a través de una convocatoria de I+D, donde podemos ser tanto socios del proyecto, como algún ejemplo que ahora veremos, o podemos ser directamente proveedores de ese proyecto. Como he comentado, tenemos homologación como centro tecnológico autonómico, pero también nacional, lo cual es positivo a la hora de convocatorias nacionales de I+D y europeas. Y actualmente tenemos presencia física en Jaén, que es donde está nuestra sede. Tenemos dos en Linares, en una zona laboratorio y en otra zona el área de I+D. Tenemos personal en Martos también, y presencia con personal propio en Córdoba, Sevilla y Cádiz. Y en nuestra estrategia, aproximarnos a las zonas industriales donde se nos requiere el formato de colaboración que estamos planteando, siempre desde el punto de vista de la utilidad. En cuanto a tamaño, ahí tenéis datos de recursos humanos y presupuestos, y un patronato que, como veis, bastante variopinto por lo que he comentado. Metalmecánico y transporte industrial es muy diverso, ¿no? En cuanto al tamaño, bueno, somos un centro tecnológico relativamente pequeño, tiene ventajas e inconvenientes, y como yo siempre me gusta destacar los convenientes, la ventaja,
pues que somos dinámicos, flexibles y nos adaptamos rápidamente a las necesidades de nuestros colaboradores y clientes. Para esta presentación nos planteaba Manel que hablásemos de la línea futura. Lo que nosotros hemos hecho ha sido hacer una selección de nuestras capacidades transversales, focalizándola exactamente en su producto, en el producto de refrigeración, ¿no? Y dentro de ello pues voy a hablar de un poco de ensayos climáticos, de desarrollo de materiales, de ingeniería del producto, ingeniería del proceso muy focalizado hacia el área de automatización de procesos en sectores industriales y de sistemas de realidad virtual y aumentada con qué aplicaciones pueden tener. En la parte de ensayos climáticos, pues destacar que tenemos un laboratorio bastante interesante. Una de las infraestructuras que tiene es esta cámara climática de gran formato, 25 metros de largo, 6,2 de alto y 8 de ancho. Tiene homologación nacional por ENAC, por el Ministerio de Industria. Somos un laboratorio oficial para ensayar vehículos de transporte de mercancía perecedera. Certificamos si son isotermos normales o reforzados, tanto en homologación como luego las verificaciones periódicas. Y además podemos poner, aparte de las condiciones del ensayo ETP, que es el ensayo estandarizado homologado que he comentado, unas condiciones climáticas interesantes entre 5 y 45 grados centígrados, humedad relativa hasta el 90%, y también controlamos la convección, el velocidad del viento, ¿no? Podemos soplar hasta 120 km por hora. Con esta cámara climática lo que hacemos es establecer unas condiciones determinadas de ensayo, que para su sector, por ejemplo, se me ocurre la posibilidad de ensayar una cámara frigorífica completa en condiciones reales de funcionamiento, haciendo una medición directa, real, empírica, digamos, de los consumos de los equipos que están funcionando en unas condiciones determinadas de 40 grados, por ejemplo. Una segunda cámara climática de menor dimensiones, tiene 52 metros cúbicos, pero sus condiciones climáticas son más extremas, entre menos 60 grados y 150 grados, y la podemos utilizar en el mismo formato que la cámara climática anterior. En estos ensayos que hacemos en ambas cámaras climáticas, a la vez que hacemos ensayos, podemos aplicar la termografía para estudiar puentes térmicos, puntos singulares, juntas, de manera que identifiquemos dónde están los problemas de cada producto, en fase prototipo o en fase serie, para tratar de mejorarlo. Pues siempre hacemos aportaciones de mejora de producto. También tenemos un equipo singular, que es un medidor de flujo térmico, que exactamente se utiliza para medir la capacidad aislante de una muestra o probeta de esos materiales que se utilizan, como suelen ser los poliuretanos o poliestirenos, en probetas de 300 por 300 y hasta 100 milímetros de altura, lo que nos permite hacer pruebas empíricas de desarrollo de nuevos materiales aislantes y optimizar el consumo energético, porque vamos a necesitar más energía para un determinado equipo. Ahora en los proyectos de desarrollo de materiales que voy a comentar, pues se viene algún ejemplo de aplicación de este equipo. Otro ensayo que puede ser interesante es que estamos ensayando equipos electrónicos en durabilidad en ciclos entre temperaturas comprendidas entre menos 40 grados y 80 grados centígrados, con control directo, digamos, de los consumos eléctricos. Entonces podemos ver si un componente, después de un ciclo determinado de consumo, las condiciones que nos define una norma o un fabricante concreto, pues está en condiciones óptimas o tiene que ser mejorado. Esto se puede utilizar tanto por desarrolladores de componentes como por fabricantes que nos piden testear los componentes electrónicos de sus proveedores que están utilizando. En cuanto a desarrollo de materiales, he traído tres proyectos enfocados al desarrollo de materiales y también a la mejora de eficiencia energética de los equipos, y un caso de aplicación concreto que es el último. Estamos hablando de los proyectos MIT, los proyectos Transfrigo y eContainer. El proyecto MIT Plus, el objetivo básicamente es obtener un modelo predictivo termodinámico de esas cajas isotermas que he comentado que ensayamos en la galería climática. De esta manera, un carrocero que va a fabricar una caja, previamente, antes de fabricarla, sabe en función de las dimensiones, espesores, materiales, número de puertas, ventiladores y equipos que va a instalar, cuál es el coeficiente de transmisión térmica que va a tener en el momento de homologación, y por lo tanto saber cómo tiene que diseñarlo para que sea óptimo y por lo tanto tener un mayor valor en el mercado de ese producto. En este caso, en este proyecto, se estudió el envejecimiento de los materiales, los flujos de aire, los procesos de fabricación y los consumos de los equipos. Y hemos desarrollado un software comercial denominado MIT Plus, que está instalado en varios carroceros y que utilizan habitualmente para el desarrollo de sus cajas. Se me ocurre un desarrollo de una aplicación similar para los productos o cámaras frigoríficas que ustedes desarrollan y fabrican. En el proyecto Transfrigo, un proyecto en colaboración con LeaderKit, una empresa fabricante de carrocería isoterma, de la convocatoria Reto de Colaboración del Ministerio, y lo que hemos hecho en este caso ha sido el desarrollo de materiales para mejorar ese aislamiento. En el proyecto anterior hacíamos una simulación termodinámica de la caja completa con los materiales que ya se tenían, y en este caso hemos ido a desarrollar nuevos materiales aplicando incluso aerogeles de silicio y de alúmina,
y lo que hemos conseguido ha sido reducciones de peso, de emisiones de CO2 por la fabricación y luego también por el consumo energético de los equipos durante el uso o el ciclo de vida, reciclabilidad y resistencia al fuego. Hay unos elementos como que ya están en el mercado, como la resistencia al fuego, si bien nosotros tenemos en cuenta la combinación de todo ello. Y aquí hemos conseguido reducir espesores para un mismo coeficiente de transmisión térmica de hasta un 40%. Por lo tanto, aumentamos el volumen de la caja y reducimos el peso del vehículo. Y también hemos utilizado subproductos del proceso de fabricación que luego aportamos en el aislante a la hora de inyectarlo. El tercer proyecto de I+D, el proyecto eContainer, que en este caso es una aplicación, digamos, de los conocimientos anteriores, simulaciones termodinámicas y desarrollo de materiales enfocados hacia los contenedores marítimos, buscando esa eficiencia de uso y también el uso intermodal de los mismos. En este caso lo que estamos haciendo, porque este está actualmente en ejecución, es financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, hacemos el estudio de contenedores marítimos actuales, estudio termodinámico de materiales y propuestas de mejora. Si bien es cierto que los principales fabricantes de refills no están en España, son extranjeros como Maersk, pues sí estamos estudiando el tema del retrofitado, la puesta a punto y también la nueva tendencia de uso de estos refills en buques para transporte de alimentos en temperatura controlada, que se está pasando de formato granel a formato refill interconectado. En cuanto a la parte de ingeniería de producto, que aplicamos transversalmente en distintos sectores, pues básicamente desarrollar lo que hacemos es desarrollar productos que cumplan los requisitos de un cliente y las normativas legales. En estas fases que vienen aquí nosotros podemos entrar en cualquiera de ellas en función de las necesidades de la empresa o colaborador con el cual estamos trabajando. Creo que es interesante destacar la parte de análisis y simulación de simulaciones fluidas y electromagnéticas, sobre todo fluida y termodinámica, donde puede ver el funcionamiento de equipos refrigerantes y también colaboramos en la parte de toda la homologación y marcado C del equipo, haciendo la gestión de los ensayos con los correspondientes organismos notificados. En la parte de ingeniería del proceso, enfocada hacia automatización, pues trabajamos en todo el proceso industrial de fábrica, implantando celdas de manufactura flexibles, donde podemos meter tanto robots colaborativos como procesos 100% automatizados, y estamos empezando a implementar los denominados sistemas expertos basados en el IoT para tratar de ayudar a la toma de decisiones o al menos tener información online en directo, por ejemplo, de un proceso, de revoluciones de una máquina, temperatura de funcionamiento o ciclo de funcionamiento. En la parte de control de procesos, estamos desarrollando también equipos para control de calidad, tanto por visión artificial como por digitalizado 3D del 100% de la producción, lo cual evita rechazo y reduce los costes del muro de calidad y bueno, al final optimiza el funcionamiento de la fábrica, y a la vez estamos haciendo la parte de sensorización, procesos de datos y información en la nube para control en directo, ¿no? Aquí traigo un pequeño ejemplo también de un desarrollo de una empresa que fabrica componentes soldados estampados con tuerca y tornillos. Tenía un proceso tradicional semiautomático donde ese equipo verde que se ve ahí es una máquina de soldadura por resistencia, por puntos, y hay un operario posicionaba una pieza estampada manualmente y luego o bien manualmente o bien con un alimentador automático se posicionaban las tuercas o los espárragos. En este caso lo que hemos hecho ha sido desarrollar un sistema en el cual un primer robot, el que ven a su izquierda, coge la pieza mediante visión artificial o digitalización 3D de un contenedor a granel, en posición aleatoria, lo posiciona en un robot intermedio, ese robot intermedio lo lleva al punto de soldadura y un tercer robot coge la tuerca o espárrago o tornillo de un dispensador automático también a granel que identifica por visión artificial, que es el magenta que hay a la derecha, de manera que se hace la soldadura automática en el punto de soldadura y a continuación pasa a la máquina gris que hay a continuación, donde se hace un control de calidad por visión artificial o digitalizado del 100% de las piezas. En el caso de rechazo se aparta y se informa también a la plataforma superior y se analiza cuál ha sido el motivo de ese rechazo. Lo interesante también es que, aparte del diseño teórico, programación del proyecto y realización del proyecto, también hacemos la implantación y fabricación de esas células de fabricación, tanto robots colaborativos de forma independiente, celda completa, y hacemos la instalación in situ, el teaching al operario, y en función de lo que necesite la empresa podemos continuar apoyándole el mantenimiento o dejarlo ya de su mano en sus proveedores habituales. En la parte última que voy a hablar de sistema de realidad virtual y aumentada, pues bueno, estas son aplicaciones que utilizamos también en todos los sectores. Hemos traído un pequeño ejemplo, no sé si lo han podido ver o utilizar, donde la realidad virtual, que como saben es un entorno 100% virtual, lo que hacemos es utilizarlo para visitas virtuales de productos. En este caso hemos puesto un par de vitrinas donde puedes cambiar colores, abrir puertas, tocar, manejar el producto, un poco lo que se llama gamificación del producto para atraer un poco más a los clientes.
implementar nuevos layouts en procesos industriales y verificarlo antes de que se estén ejecutando, o incluso una área muy interesante es la formación o training de operarios antes de que el proceso esté preparado. Y por último, utilizamos la realidad aumentada, que es combinación de realidad física y realidad virtual, para mantenimiento industrial, muy interesante, y la conectividad de operarios de fábrica y tener todos los datos también online, digamos, en formato inmediato. Y el ejemplo que hemos comentado que tenemos aquí fuera. Eso es todo, esto a su disposición para cualquier cuestión. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel, por este esfuerzo de sintetizar, que no ha sido fácil. A continuación, le paso el turno a Daniel Aguilera de Andaltec. Voy a activar esto. Se me vaya mejor ahora, ¿verdad? Yo soy Daniel Aguilera, el director de desarrollo de negocio de Andaltec, y quiero sintetizar un poco qué es lo que hacemos, teniendo en cuenta de que nosotros no somos expertos en vuestro sector, aunque ya colaboramos con algunos de vosotros. Nosotros sabemos de nuestro negocio, que es el plástico y la aplicación de ese componente en distintas áreas industriales. Como no todo el mundo nos conoce, pues bueno, un poco unos números grandes a que nos dedicamos, pues somos Centro Tecnológico Nacional, y nuestros sectores principales de actividad son la automoción, y dentro de la automoción el lighting, esto de aquí y esto. Y luego también otra pata muy importante de nuestro negocio es el plástico en contacto con alimentos, ¿vale? Hay muchas empresas en Andalucía que se dedican a esto, entonces bueno, pues también hacemos muchas cosas ahí. En aeronáutica también trabajamos un poco, reciclado, en fin, medicina. El plástico al final está en todos los sitios. Esto son unas cifras un poco grandes para que hagan idea de lo que somos. Pues actualmente estamos en torno a 150, 160 empleados, una facturación de unos 6-7 millones de euros, y una gráfica muy importante, el quesito ese de arriba. Ese de ahí, donde dice que en cuanto al modelo de negocio, de lo que preguntabais antes, ahí dice pues que el 91% de nuestros ingresos son vinculados a facturación privada que hacemos a empresas, y nuestra máxima es aportar valor a las empresas. Nosotros sabemos que si una empresa no gana más con nosotros de lo que nos paga, pues el negocio se acaba pronto, y esa ha sido nuestra máxima desde que empezamos. Entonces procuramos siempre ir en ese sentido, pues bueno, pues haciendo que las empresas sean cada vez más competitivas a través de lo que nosotros sabemos hacer. ¿Y qué sabemos hacer? ¿Dónde trabajamos? Pues básicamente trabajamos en 3 áreas muy claras y muy concretas. En el desarrollo y mejora de los materiales, principalmente materiales poliméricos, termoestables y termoplásticos. Ahí desarrollamos materiales nuevos y sobre todo mejoramos materiales que ya existen, o bien abaratándolos o bien incrementando sus propiedades en resistencia, en fin, en algún tipo de... Luego, en el desarrollo de productos, o sea, ingeniería de productos en cuanto a unos requerimientos de cliente que se concretan en un producto, en un prototipo que al final tiene que ser industrializado. Y por último, el desarrollo de procesos productivos. Voy a poner algunos ejemplos y capacidades de proyectos que hayamos hecho para que vayáis un poco viendo las cosas en las que estamos trabajando. Estos ejemplos son algunas de las cosas que estamos haciendo y las que hemos pensado, desde nuestra humilde opinión, que pueden ser más de interés a vuestro sector, siendo desconocedores un poco de vuestro sector. Por ejemplo, esto es un proyecto de plásticos conductores térmicos. Aquí lo que hacemos es tratar de eliminar aluminio y cobre principalmente para poner como radiadores o como sistemas de emisión un plástico conductor térmico. Obviamente no llegamos a las propiedades de conductividad del cobre y del aluminio, pero bueno, nos quedamos en un 15, un 20% del aluminio principalmente, y conseguimos, sobre todo, esta aplicación es muy útil para la electrónica, porque en sitios, en los vehículos principalmente, donde el peso es muy importante, utilizamos estos plásticos como radiadores de sistemas de emisión térmica dentro de la electrónica, y reducimos peso en vehículos. Este otro proyecto es un proyecto de plásticos conductores eléctricos, todavía más difícil, con un fin principal, que es hacer que las carcasas metálicas que se utilizan para hacer apantallamiento electromagnético para compatibilidad electromagnética, en lugar de ser metálicas, pues también sean plásticas, ¿vale? En ambos casos procuramos, pues eso, reducir peso y hacer que, en este caso, el objetivo no es tanto eliminar una carcasa metálica como que la propia carcasa plástica del dispositivo haga de apantallamiento electromagnético y mejore la compatibilidad. Este es otro proyecto muy interesante. Es un proyecto de plásticos autorreparables. Esto parece muy del futuro, pero al final, cuando os explico rápidamente la tecnología,
veis que hay una bolita roja y azules. Bueno, pues eso trata de representar esas bolitas realmente existen, son unas nanocápsulas que encapsulan precursores de polímeros, de tal manera que cuando se produce una fractura en el plástico, en la pintura o en lo que se trata, esas nanocápsulas vierten su contenido a esa fractura y se produce una reacción que genera un polímero. Todos aquí conocéis el poliuretano, que es poliol isocianato. Pues realmente no estamos encapsulando eso, pero es algo parecido. Es como si encapsulara esos dos componentes, ¿vale? Entonces, de esa forma se consigue hacer un plástico que es en teoría autorreparable. Esto no lo hemos inventado nosotros, pero nosotros sí que hemos hecho dos avances muy importantes. Uno de ellos es desarrollar un proceso que estamos en vía de patente internacional, en el cual desarrollamos estas cápsulas de una forma eficiente, es decir, nuestro proceso productivo nos permite hacerla rápido y barato, por tanto. Y otra es que las cápsulas resistan el proceso de transformación. Como muchos sabéis, el plástico se funde para transformarlo. Pues uno de los problemas que se tenía era que en ese proceso de transformación se rompían las cápsulas y luego no hacían su cometido después. Pues bueno, esas son las dos vías por las que estamos abordando este problema y está yendo razonablemente bien. Este proyecto es un proyecto de producto, un proyecto europeo relacionado con el área de packaging, pero quería contarlo. Y ahora os explico por qué. En la mayor parte de los proyectos de plástico en contacto con alimentos van en un sentido: hacer que la comida dure más tiempo poniendo los aditivos en el plástico y no en la comida, ¿vale? De tal forma que generas un ambiente en el que no crecen las bacterias, los microorganismos, la oxidación dentro del envase y la comida está más tiempo sin caducar. ¿Por qué os puede interesar esto a vosotros? Pues porque esos mismos aditivos que se ponen bien como coating, como barnizo, o bien que se ponen en el plástico, pues también puede hacer que una superficie que va a estar en contacto con alimentos, que puede ser un refrigerador o algo de este tipo, pudiera también alargar la vida útil de esos alimentos. Entonces, esto es una tecnología que, de ese porcentaje que decía antes de proyectos en este sentido que hacemos, pues la mayor parte de proyectos del sector del packaging van en esa dirección. Perdón que vaya tan rápido, porque quiero contarlo todo y en fin. En cuanto a productos, bueno, pues también hacemos diseño de productos, hacemos simulaciones, mecánicas, térmicas. Supongo que las simulaciones térmicas a lo mejor os interesan un poco más. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un radiador y una optimización mecánica. No sé si en vuestros productos se simula cómo se va a comportar el sistema de refrigeración o cómo van a ir las corrientes de aire o por dónde entra, en fin, no sé hasta qué punto es complejo como para tener que hacer una simulación de cómo se comporta el producto. Nosotros en automoción, que es donde más trabajamos estas simulaciones, simulamos pues la temperatura que va a haber en cada parte de un motor o dentro de un faro, las condensaciones que se van a producir y cómo afecta eso a todos los componentes que hay. Pues sabéis todos, por ejemplo, que los plásticos tienen unas temperaturas máximas de funcionamiento. Bueno, pues por ahí va un poco el tema. Luego también hacemos simulaciones de procesos productivos. Os traigo este software que es tenemos más software como el Morflow, que es un software de simulación de los procesos de inyección de termoplásticos. Pero os traigo este en concreto, que es un software de simulación del proceso de termoconformado, porque sé que muchos de los paneles y muchos de los productos que fabricáis tienen grandes piezas termoconformadas. Bueno, pues existen softwares que simulan la distribución de espesores del plástico y la distribución también de, por ejemplo, la imagen, la distorsión de las imágenes, por ejemplo, si se imprime una imagen sobre un panel de plástico que luego termoconforma. Pues esto de aquí, este software permite simular cómo quedaría una imagen después de haberla termoconformado. ¿Me explico? Okay. Y bueno, también por supuesto cómo quedarían los espesores y demás. Luego también en la vía de desarrollo de un producto, primero está la parte de diseño, luego está la parte de validación por simulación, luego llegamos a la tecnología de prototipado. Bueno, para nosotros el prototipado, el rapid manufacturing, este tipo de cosas muy nuevas, para nosotros esto es un negocio muy bueno. Representa como un 20% de nuestra facturación y tenemos tecnología desde la creación del modelo hasta la preserie, ¿vale? Trabajamos a partir de un modelo K, lo primero que se hace es una pieza máster mediante mecanizado o mediante impresión tridimensional. Luego, a partir de esa pieza máster, normalmente se hace una colada de vacío con la que fabrica una preserie de unas 15 o 20 unidades. Y luego después, pues normalmente lo que hace es tratar esa pieza haciendo aplicaciones superficiales, pulido, pintura, metalizado, y ahí somos realmente muy buenos.
algunas imágenes de las instalaciones y los prototipos que hacemos. Luego, a nivel de materiales, pues tenemos un laboratorio de caracterización en el que podemos hacer todas las caracterizaciones de lo que serían materiales poliméricos principalmente, no tanto en cuanto a acero y demás, pero en materiales poliméricos casi todo. Y luego pues también podemos hacer envejecimiento acelerado, normalmente sobre productos, ¿vale? Niebla salina, exposición ultravioleta, en fin. También tenemos un laboratorio metrológico para medir con mucha precisión 2 negocios principales. Uno, medir útiles, calibres de control de producción, que es eso de ahí, y otro, un escáner sobre todo para piezas pequeñas, compararlas con un CAD y ver cómo de lejos están del CAD. En cuanto a proyectos, en el desarrollo de productos somos, como he dicho antes, muy buenos en manejando luz con plástico por nuestra historia, porque trabajamos mucho con Valeo, casi todos lo conocéis. Y bueno, pues aquí algunas de las cosas en las que trabajamos. El tema de la superficie inteligente y los sistemas de iluminación inteligentes, pues trabajamos con LEDs y también trabajamos con LED orgánicos, con OLEDs, que son LED flexibles, que digamos que se ilumina toda la superficie. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque sé que toda la mayor parte de productos que fabricáis, vitrinas y demás, llevan sistemas de iluminación más o menos complejos. Luego otra cosa que hacemos mucho son guías de luz. La guía de luz es este ejemplo que hay aquí. Eso es, tú coges y pones un sistema de iluminación escondido dentro de tu producto donde tú quieras, un LED, una fuente de luz, la que sea, y luego eso es como un tubo de luz donde a partir de un diseño de unos prismas que van en la superficie del tubo, pues digamos la luz va saliendo de forma homogénea, pero el sistema de iluminación está escondido, ¿vale? Esto se utiliza mucho en los coches. Casi todas las formas que veis que tienen los coches modernos de luz de día están hechos con sistemas de guía de luz. Esto también puede ser muy aplicable a vuestro sector. Y luego una cosa un poco más novedosa que he querido traer, el efecto 3D. Esto que veis aquí abajo, que es un piloto de un coche, realmente, aunque parezca que es muy profundo, es muy plano, porque eso está hecho con un sistema de doble reflexión, como cuando te metes entre 2 espejos y ves el infinito para cada lado, ¿no? Pues básicamente eso en fin, son sistemas de iluminación un poco más curiosos. Y esto ya, bueno, pues un poco para que veáis las cosas en las que trabajamos. Pues este Bugatti, el Chiron, hemos ayudado a desarrollar tanto los faros como los pilotos. Se presentó hace unos cuantos días en la feria de Frankfurt, fue un éxito importante y tiene una cantidad de tecnología dentro. En fin, estamos muy orgullosos de este trabajo. En cuanto a procesos, pues os pongo algunos ejemplos. Este es un proyecto, también trabajamos mucho en temas de reciclado de productos, que no lo he dicho antes, o no sé si lo he dicho. Este es un proyecto de reciclado, pero está dentro del proceso porque hemos desarrollado un proceso productivo. Nosotros habitualmente los procesos que desarrollamos son procesos novedosos, que no existen, o que realmente creamos procesos que no existen. Y además una parte de la I+D que está muy olvidada, porque cuando creas un proceso novedoso generas un nuevo estándar normalmente. Ahora explicaré uno que viene después. Esto es un proceso de clasificación automática de polímeros utilizando cámaras multiespectrales, visión artificial, que se ha hablado aquí antes, y también que esas cámaras multiespectrales trabajan con algoritmos de inteligencia artificial, con redes neuronales en este caso, que lo que hacen es, digamos, guardar las imágenes de cada porque lo que hace es básicamente que hay una clasificación de polímeros, una mezcla de polímeros. Al final lo que hace es que cada uno de esos polímeros sabe lo que es y los clasifica y los separa, ¿vale? Pues este proceso hace eso. Aquí se ve, bueno, un poco el material de partida, lo que sería ese material picado y antes de clasificarlo, y luego pues las curvas un poco de emisión y absorción de cada uno de esos materiales. Ahí está el PCS policarbonato, el ABS, en fin, los materiales típicos que se utilizan de plásticos técnicos. Otro proyecto de proceso es la plastrónica. La plastrónica es un palabra un poco extraño, pero al final lo que se trata es de utilizar un proceso productivo en el que las pistas conductoras de un circuito son aplicadas sobre un polímero, y esto se hace utilizando un robot y utilizando un plasma de cobre. Es algo tan simple y tan complejo como eso. Al final lo que tú haces es que dibujas las pistas y con un robot, y esas pistas dejan un circuito de cobre sobre el que luego haces una aplicación, evitándote poner un circuito, poner cableado. Esto es un proyecto que hicimos con la Universidad de Jaén, que os quiero mostrar también la automatización de procesos de diseño, no solamente de procesos productivos.
Esto es un software que desarrolla de forma automática un molde a partir de un CAD, de una pieza, un molde de inyección. Esto tiene una complejidad de programación muy grande y lo que te da no es algo definitivo, pero ahorra muchísimo trabajo y sobre todo acorta muchísimo tiempo, ¿vale? Lo que os muestro esto porque seguramente tendréis procesos de diseño reiterativos, de diseño de producto, que pueden ser automatizados. Hay que trabajar sobre los software de diseño, pero al final ahorráis mucho tiempo en el desarrollo de productos. Este proyecto es muy interesante también y es un proyecto de soldadura láser. Primero lo desarrollamos, es una soldadura láser plástico-plástico. Esto funciona de la siguiente forma, y es que tienes que tener un plástico que sea transparente al láser y otro que sea opaco al láser. De esa forma, cuando le aplicas este láser, calientas la unión, y al calentar la unión funden los dos plásticos que tienen que tener puntos de fusión compatibles y generas una soldadura que es mucho más perfecta, más estanca y más estética que cualquier otra de las tecnologías disponibles que existen. Esa tecnología que desarrollamos fue un cambio en los sistemas productivos. La mayor parte de los faros y los pilotos, sobre todo los pilotos de los coches, antes se unían por vibración o por placa caliente, y casi todo el mercado está virando a esta tecnología. Por eso digo que cuando se desarrolla un proceso productivo nuevo que es más eficiente, realmente un cambio de paradigma en cómo se hacen las cosas. Fruto de ese primer proyecto hubo este segundo proyecto, que fue un proyecto europeo. Este proyecto es para soldadura de plástico y metal. En teoría no se puede soldar el plástico con el metal. ¿Cómo lo hacemos? Por lo que generamos una microestructura superficial en el metal, y esa que se hace con un láser también, y luego generamos un calentamiento del plástico que con presión difundimos ese plástico dentro de la microestructura superficial que hemos generado en el metal, y se queda un agarre mecánico que es más fuerte que el propio plástico. Y ya está. Muchas gracias y, en fin, no sé cuánto me he colado de tiempo, pero... Bueno, la verdad es que vais haciendo un esfuerzo importante de síntesis, y tampoco quería cortar porque era bastante interesante lo que estaba compartiendo. Le toca ahora el turno a la Universidad de Cádiz, a sus dos ponentes, a los que tengo que pedirle pues doble esfuerzo de síntesis. Hacemos un esfuerzo de síntesis porque lo que necesitamos es, sobre todo, daros las gracias de que estéis todavía aquí hasta la hora que es. Muchas gracias a la organización, ¿vale?, por invitarnos, y es un placer estar aquí. Bueno, si quiere, por hacer el esfuerzo de síntesis, ni siquiera abrimos la presentación, vamos, como tú veas. Vamos, simplemente contar, respondiendo a la primera pregunta, ¿vale?, que nos hacía el ponente, ¿qué es lo que tenemos que aportar los centros de investigación, o en concreto ahora, por ejemplo, las universidades, ¿no? Pues en el I+D+I, por lo menos, para cada una deberíamos aportar algo. Aportamos fundamentalmente, yo creo que lo más interesante, lo más de respuesta más inmediata, ¿no?, para vosotros, está en el desarrollo, ¿vale?, en el desarrollo de, pues en nuestro caso concreto ahora ya, y ahora pongo el ejemplo, en nuestro caso concreto, que somos de un grupo de ingeniería térmica, pues desarrollo de software especializado para la simulación de equipos térmicos, ¿vale?, o incluso para el diseño, a la simulación o el diseño. Entonces eso, llamémosle a eso desarrollo. Investigación también, y como también decías que pusiéramos algún ejemplo práctico, esto no estaba preparado, yo lo traía, si no habíamos hablado antes, ¿vale? Y el ejemplo práctico que tengo es un caso de éxito, que es un proyecto Interconecta que hemos tenido, ¿no?, con varias de las empresas que hoy nos acompañan, ¿vale? Y en él aparecía como una de sus partes, pero yo creo que es la más interesante, como una de sus partes del proyecto, pues el desarrollo de, como aparece ahí, ¿no?, el uso o estudio de un eyector dentro de los ciclos de producción de frío, que hoy ya se ha comentado en ponencias anteriores, ¿no? Entonces, a ver si pasa, bueno, aquí, vamos. Entonces, en este ejemplo, si queréis, en este proyecto, si queréis, tenemos un ejemplo de casos de éxito de las dos cosas que he dicho antes. Hicimos un pequeño software, un método simplificado, no intentábamos hacer ahí un Transys ni nada demasiado grande, ¿no? Un método simplificado de simulación del comportamiento de un ciclo de producción de frío, para poder integrar en él, en ese software, poder integrar el comportamiento del eyector y poder situar el eyector en distintos sitios, poderlo probar con distintos refrigerantes,
¿vale?, en distintas condiciones de funcionamiento y ver cómo mejoraba el comportamiento. Luego eso en realidad es desarrollo, ¿vale? Ahí en realidad estamos hablando de, eso es lo que tenéis ahí, es la posición más básica, ¿no?, y el ciclo más básico que podemos ver en un eyector, ¿vale? Y como digo, pues estudiarlo desde el punto de vista de alguien me dice qué presión es capaz de darme a la salida en función de las condiciones de entrada, ¿vale?, y con qué caudales tengo en primario y secundario, que se llama, ¿vale? Pues a partir de esos datos, basándonos en correlaciones de otros estudios previos, pues vemos cómo se aplica a un ciclo de frío y sacamos unas conclusiones interesantes. Se han comentado ya antes, o sea, si se trabaja con qué diferencias hay trabajando con gases nada más, o trabajando en modo jet pump, que se llama, trabajando con líquido, ¿vale? Y después, si queréis, también en este proyecto tuvimos la posibilidad de trabajar desde el punto de vista ahora ya de investigación, de decir, bueno, pero ¿cómo podemos mejorar el diseño concreto del eyector? ¿Vale? El comportamiento del eyector es muy complicado, sobre todo cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, si hablamos de CO2 transcrítico, ¿vale?, de un fluido transcrítico. Además aparece en este caso, cuando estamos en el modo jet pump, aparece una mezcla bifásica, líquido-vapor. Más complejidad que aparece aquí es que el flujo es supersónico, aparecen ondas de choque, en fin. El problema es, desde el punto de vista termodinámico, es muy bonito, es muy complejo y da mucho juego para estudiarlo desde el punto de vista de investigación, de ver cómo los parámetros físicos del eyector, ¿vale?, los diámetros de cada una de las secciones que aparecen ahí, longitudes, etcétera, cómo se pueden optimizar para mejorar el comportamiento general del ciclo, ¿vale?, del eyector en primer lugar y en definitiva del ciclo. Y bueno, y esos estudios fue lo que hicimos, y digo como ejemplo de caso de éxito de esta colaboración universidad-empresa, ¿vale? Y bueno, por no extenderme, por ahí tenéis los distintos ejemplos que estuvimos viendo, ¿vale?, que se podían trabajar, y finalmente pues comparativas de rendimientos, de cómo mejorábamos el rendimiento completo del ciclo. Y ya está por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, yo soy Ismael Rodríguez, también somos el mismo grupo de investigación, y bueno, voy a intentar también ser breve. Bueno, después de estar toda la mañana con vosotros y ver los retos tecnológicos que tenéis, los problemas normativos y todo eso, pues yo no sé si ahora os lo que voy a ofrecer es facilitaros la vida o complicarla, ¿vale? Entonces voy a intentar decirlo con mucha sutileza. Bueno, nuestro grupo de investigación tiene dos líneas claras. Como grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, pues de universidad llevamos nuestra actividad principal está en los proyectos de investigación. La característica de nuestro grupo es que principalmente casi todos los proyectos de investigación están asociados a empresas, siempre vamos apoyando a una empresa. Y bueno, el historial pues no voy a contarlo ahora, podéis verlo en la web, está disponible, y me voy a centrar en lo que quería contaros hoy. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo muy diferenciadas, tenemos más, pero las principales son una, la que acaba de contar Frank, que es un apoyo a la asistencia técnica en el diseño, acompañar en el diseño. Y tenemos una especialidad que bueno, tenemos muchísimos años de experiencia, estamos desde los años 90 y tantos, que es el desarrollo de software de simulación energética en general y en particular en edificios, ¿vale? Entonces esto es lo que yo quería ahora intentar relacionarlo con vosotros, ¿vale? O sea, que tiene que ver esto ahora mismo con lo que estamos hablando, pues tiene mucho que ver y es algo muy transversal, pero todos seguro que habéis tenido algún tipo de relación con ello. Entonces, bueno, los software de simulación de edificios, me centro en los de edificios, pues tienen distintas aplicaciones, ¿vale? Una de las aplicaciones es el dimensionado, el cálculo de las potencias punta para dimensionar. Pues resulta que, bueno, aunque se conoce muy bien el proceso, pues no es precisamente de las aplicaciones que más se utilizan. O sea, que casi todo el mundo, después de todos estos años que estamos trabajando con las empresas, todo el mundo es fiel a su proceso de dimensionado y nadie se fía del proceso de simulación. Esa es la realidad, y el proceso de simulación se deja para otra cosa, ¿vale? Entonces el proceso de simulación, pues está para la parte de diseño, pues prácticamente
os cuesta muchísimo trabajo creéroslo, ¿eh? Y mira que después los resultados son parecidos, pero siempre el por 2 es más fiable que lo que diga simulación. Entonces, la parte de diseño, pues el programa de simulación no es donde ha tenido más auge. Ahora está teniendo más fuerza, desde que salió la calificación energética, bueno, todos lo conocéis, pues hay que hacer una estimación del consumo energético del edificio. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, porque tenemos que, durante todo el año, ya no estamos hablando de la punta, que ya quiero que mi cliente no se me queje, sino estoy hablando de ahora, una vez que yo he decidido el sistema, el equipo, cuánto consume a lo largo del año. Y eso se traduce en emisiones de CO2, en la calificación energética y todo lo que ya conocéis, ¿no? Entonces ahora os voy llevando un poco al punto clave, ¿no? Después tiene otra aplicación más que no lo había comentado, pero ha sido muy interesante la charla de la intervención de Karel, ¿no? Sobre la aplicación, que es aplicación a gestión energética. ¿Vale? Las aplicaciones de estos programas de gestión energética, la verdad es que no se están implementando, no se están usando y se están prácticamente encomendando la gestión energética a reglas o aprendizajes, ¿vale? de los sistemas. Cuando tenemos un potencial de predicción con estos programas que tras calibración se pueden utilizar. Pero esa es una vía de trabajo, estamos hablando de futuro, esa vía de trabajo hay que explorarla, está ahí. En España somos pioneros y tenemos muchísima experiencia en predicción, en simulación de edificios, y ahí es un punto clave. Ten en cuenta que la simulación de edificios tarda mucho, un año entero, pero en una predicción a corto plazo, para ver si me desvío de la línea base, es capaz de hacer muchas simulaciones en los 5 minutos de predicción, del tiempo que le dé de predicción, y soy capaz de barrir muchos escenarios. O sea, no tengo que esperar a la simulación completa del año, yo simplemente voy avanzando en una base de 3 o 4, ya la base de avance ya la decido. Me refiero que dejo ahí esa línea y vuelvo al punto, ¿vale? O sea, la gestión energética creo que es un futuro el incorporar los programas de simulación energética, porque está la información del modelo dentro y no tengo que... Si apoyo con el aprendizaje, sí, pero es que ya el modelo ya está aprendido. Entonces, si uno esas dos cosas, que es los algoritmos genéticos y los procesos de aprendizaje con los modelos existentes, yo creo que es una buena vía y que está sin explorar, ¿vale? Entonces, volviendo al punto de la simulación energética, pues resulta que llevamos años, muchísimos años, modelando el edificio cada vez mejor, ¿vale? Nosotros, bueno, pues siempre las tesis doctorales y todos los trabajos van a mejorar y mejorar, ya hasta lo inmejorable, los modelos del edificio, y a los sistemas y a vosotros os tenemos abandonados, ¿no? Entonces, los edificios tienen un nivel de detalle, lo que quiero decir, muy grande. ¿Y qué ocurre cuando llega la hora de tener en cuenta que estos programas lo que quieren es estimar el consumo? Y el consumo resulta que está en los equipos, y los equipos son los compresores y son las calderas y son los equipos de producción de frío y térmico. Bueno, pues ¿cómo se hace eso hoy día? Pues resulta que se está haciendo de una forma muy primitiva, en mi opinión, ¿vale? Muy primitiva. O sea, los programas de simulación que intentan hacer un barrido del año entero ante distintos escenarios para ver qué dos opciones es mejor, pues resulta que no está en valor toda esta tecnología que estáis contando. Y ahora digo cómo se reduce a lo que nosotros usamos de vosotros. La culpa no es nuestra, la culpa es vuestra, porque no nos dais la información. Entonces, lo que quiero decir es que ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, en un programa de simulación hay muchos esquemas de simulación de edificio, pero bueno, en definitiva, al final, pues yo llego, después de miles de ecuaciones, a estimar cuánta energía necesita este local. Y yo digo, oye, en este instante, ten en cuenta que se simulan pues las 8.760 horas del año, y en este instante yo necesito pues 45 kilovatios en esta planta enfriadora, y necesito 45 en este instante. Y dice, bueno, ¿y ahora cuánto consume esta máquina? Pues yo me voy y bueno, hemos avanzado algo más, ya no uso el ER nominal ni SOP nominal, pero el ESR no me sirve. El ESR es un indicador ante un escenario probable, estándar, que son unas frecuencias determinadas. Un edificio no tiene esa frecuencia ni de lejos. La frecuencia la curva de distribución de carga de los edificios no tiene nada que ver con SR, o sea, pero absolutamente nada, no se parece en nada. Entonces, yo tengo que aplicar en cada momento el rendimiento de esa máquina. Claro, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que, bueno, sí, ya puedo saber en este instante cuál es la capacidad máxima, porque ya todos, prácticamente todo, a través de Eurovent, pues dais las curvas de comportamiento de variación con respecto a las condiciones, a las variaciones de temperatura de operación, temperatura exterior, temperatura de retorno y todo eso. O sea, eso lo tenemos cubierto, vale, muy bien.
No es cierto, porque las curvas son muy termodinámicas, está claro que salen de circuitos frigoríficos y no están metidos los cortes por alta presión, que hace que las curvas no sean tan continuas, sino que tienen cortes, tienen limitaciones. Esa información la tenéis muy guardadita, entonces no la tenemos. Y después, el punto clave, bueno, yo tengo una capacidad, con las temperaturas calculo la capacidad de esa máquina en ese momento, digo, 90, esta máquina me da 90, y se da muy bien, me da 90, yo necesitaba 45, 50% de carga parcial en esa hora. Muy bien, y ahora, oiga, ¿esto cuánto consume? ¿Cuánto se varía el ER con respecto a la carga parcial? Pues tengo una curvita, que es lo más que tengo de esa máquina. O sea, toda la tecnología que tienen ustedes, de la que están hablando hoy, se reduce a una curva de variación del ER con la carga parcial, que cuando yo me pongo a trabajar con vosotros, todo el mundo dice, pero es que yo, aquí no está mi control, es que yo lo hago mejor, es que yo paro cuando la temperatura tal, es que yo mi temperatura de impulsión no la dejo que se vaya tanto. Efectivamente. Entonces, cómo se hace ahora la simulación de vuestras máquinas en estos programas de simulación son, para mí, aún muy primitivas y tenemos mucho campo por delante, ¿vale? O sea que hay varias opciones. O sea, las opciones, una de ellas la veo un poco inviable, que sería meter el circuito frigorífico completo con casi todos tendréis un simulador del circuito frigorífico y lo meto dentro del programa de simulación. Eso no es viable porque después llega el ingeniero de la oficina técnica o el arquitecto y dice, oiga, que yo tengo que entregar el proyecto mañana. Por lo tanto, ese programa tiene que ser rápido. Por lo tanto, no puedo meter en todo el edificio, además, el modelado frigorífico de cada una de las máquinas. Imaginar un hospital, ¿vale? No pensemos en un adosado, imaginar un hospital. Con lo cual, yo creo que meter en esos programas de simulación el modelado frigorífico, el modelo frigorífico completo, con todo la tecnología propia y reservada que cada uno tiene, lo veo inviable. Entonces, entre la curva actual, que yo creo que a nadie le satisface, porque todo el mundo, sobre todo la parte de ciclado, de 0,3 para abajo, que todo el mundo dice, no, pero esto va a línea recta, 0, no, yo tengo el ventilador fijo, no, pero yo el ventilador lo apago. Pues evidentemente, todo eso, si uno quiere poner en valor frente a otro su tecnología, tenemos que llegar a un acuerdo de qué información vamos a intercambiar, ¿vale? Lo que hay ahora mismo no es suficiente, ¿vale? Entonces, entre eso, entre la curva actual y el modelado frigorífico, pues hay soluciones intermedias que ya estamos trabajando con algunos de vosotros, que es ir a pasos de tiempo mucho más cortos, pasos de tiempo en vez de 1 hora, 15 minutos, hasta incluso 5 minutos, donde estamos ya prácticamente en el corto, el anticorto de la máquina, con lo cual podemos simular en los 5 minutos, y trabajamos con temperaturas, no con estimación energética. O sea, hacemos la estimación de la temperatura y le metemos el algoritmo propio de arranque y parada de los compresores con su histéresis y su solape, las etapas en la secuencia en la que van. Y bueno, claro, lo que tenemos que trabajar es cómo vamos a dar toda esa información, si la vamos a poner disponible, si no la ponemos, si hacemos nuestro propio software. Al final yo creo que todo el mundo va a acabar con su propio software de simulación de edificios con sus máquinas, porque ahí tenéis la calificación energética. Una de las grandes problemas es que nadie le gustaban las curvas que había genéricas, y bueno, pues se ofreció a través de la aplicación CanLBD, que las conocéis algunos, pues aportar vuestras propias curvas. Claro, esas curvas tienen varios problemas. Primero, no están estandarizadas, son de cada fabricante. Lo primero que nosotros ponemos en la página web, que no nos hacemos responsables de los datos, pero no existe estándar, es decir, esa es otra vía de trabajo. El estándar lo tenemos en el COP, el ER, el SR, y ya está, porque la curva con respecto a la carga parcial completa, no. Entonces, yo creo que hay que trabajar en un punto intermedio en el que, sin entrar en el modelado del circuito frigorífico, podamos reflejar de una mejor manera la eficiencia energética que estáis consiguiendo día a día y que no se ve reflejada. Yo creo que ese trabajo, por eso decía que yo no sabía si hoy venía a complicaros la vida o simplemente a facilitarla. Yo creo que si queréis que los programas de gestión energética o los programas de calificación reflejen vuestras tecnologías y os comparen y os podáis distinguir de los demás, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Eso lo que estoy diciendo es que esa línea hay que trabajarla, ¿vale? Es lo único que quería comentar hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ismael, y pasamos el turno al profesor Ruiz de Adana, de la Universidad de Córdoba, que nos va a dar la visión de esta sobre el I+D en la industria del HVAC y refrigeración. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por vuestra atención a esta hora ya tan larga.
Yo también voy a abreviar en la medida de lo posible. Simplemente quería comentar que nosotros somos profesores del Departamento de Termodinámica Aplicada de aquí de la Universidad de Córdoba, estamos aquí cerca. Somos responsables, por tanto, de la formación de ingenieros industriales y graduados en ingeniería industrial que salen de aquí de la Universidad de Córdoba, y muchos de vosotros ya nos conocéis porque os mandamos habitualmente alumnos en prácticas, formación, etcétera. Como lo que nos trae aquí es la I+D, os iba a contar muy brevemente qué hacemos en tema de I+D. Nosotros somos un grupo de investigación que tiene un enfoque experimental. La I+D que hacemos la hacemos en laboratorios, probando prototipos, probando soluciones. Hemos trabajado para empresas de aquí de la zona, desarrollando nuevas soluciones, probándolas. Y respondiendo a la pregunta que nos hacía el moderador en la mesa, no hace falta, gracias. Respondiendo a esa pregunta, ¿qué hacemos, qué podemos proponer para el futuro? Nosotros llevamos hace tiempo, aquí en la sesión de hoy en otras mesas se ha comentado el reto de la tecnología actual, los límites de la tecnología actual, los problemas medioambientales, la limitación de refrigerantes, de buscar soluciones. Entonces, nosotros tenemos un enfoque, llevamos unos años trabajando en un enfoque diferente a lo que es las soluciones de refrigeración por compresión. Nosotros buscamos otras soluciones, como es la refrigeración accionada por medios térmicos, y hemos dedicado el laboratorio al estudio de sistemas que están accionadas, sistemas de absorción, que están accionados por fuentes térmicas, ¿no? Y bueno, sobre eso llevamos trabajando un tiempo. Hemos desarrollado una línea de trabajo, hemos hecho las publicaciones, tesis doctorales, y en los últimos meses pues estamos iniciando contactos con empresas y centros tecnológicos, aquí por ejemplo con Andaltec, pues para ya poner en el camino de desarrollar prototipos y desarrollar soluciones concretas para ponerlas en el mercado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué buscamos nosotros o qué proponemos en una jornada como esta? Aparte de buscar afinidades entre las líneas de trabajo, los intereses que pueda haber por parte de la empresa, centros tecnológicos y universidades, para mí lo más importante de una jornada de esta y del camino que creo que debemos de seguir, ya un poco generalizando, sería cómo podemos plantear la sincronización de las estrategias que pueda haber por parte de empresas, centros tecnológicos y universidades para iniciar un camino de colaboración, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que ha quedado patente es que por parte de las empresas hay demanda tecnológica, posiblemente ligadas a demanda tecnológica surjan necesidades de I+D, y por la otra parte, como hemos visto aquí en las mesas, creo que hay experiencia y hay líneas de trabajo abiertas sobre las cuales se pueden plantear pues colaboraciones, ¿no? Así que yo la pregunta que dejo en el aire, más que venir a contar mucho más porque tenéis la información y los contactos ahí, es, bueno, cómo podemos iniciar un acercamiento, cómo podemos sincronizar las agendas de I+D y, bueno, empezar una relación, porque creo que un sector como este que tenemos aquí cerca, con las fuerzas que tenemos por parte de todos en el ámbito técnico y desarrollo tecnológico, creo que habría que potenciarlas. Y nada más, no os alargo mucho más la jornada, que creo que ha sido muy intensa. Gracias. Manuel, pues muchísimas gracias por esa brevedad. Abrimos el turno de preguntas por si alguien de los asistentes quiere... Bueno, Manuel quiere preguntar algo. Si me permitís... Quiere no preguntarnos. Quiero empezar por el final. Cuando Manuel decía, hombre, ese núcleo de vernos, contactos, que sepáis que después tenemos una reunión los de esta mesa, aparte, porque nuestra parte importante tecnológica se basa en la gente del conocimiento, y estos señores saben que están condenados a entenderse con nosotros, y nosotros entendemos con ellos, estamos condenados irremisiblemente, y por tanto el objetivo que plantea Manuel sabe que está encima de la mesa desde hace mucho tiempo en AFAR, porque es una parte importante, y que por tanto después, y Sondaltec, CTMED, saben que efectivamente nuestro objetivo es que ese centro tecnológico acabe siendo un centro de centros, y por tanto que podamos colaborar de una forma regular y periódica. Y te he contestado, luego ya veremos cómo lo hacemos. Muy bien, estupendo. Pues si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta antes de pasar al cóctel. Hay ocasión también ahora en este... Muy bien.
En mi caso, la producción de paneles aislantes con las tecnologías que he comentado se está realizando ya en fábrica, enfocado hacia paneles para cajas isotermas para transporte de alimentos. Al final es una tecnología, entiendo, muy similar a las cámaras frigoríficas que están construyendo ustedes. Entonces es cuestión de que hablemos directamente de cuál es su necesidad y su proceso actual y ver cómo enfocarlo. Sí, y por parte de Andaltec. En cuanto a los plásticos conductores, los niveles de conductividad que tenemos ahora mismo todavía están lejos de los niveles de conductividad del metal. Estamos hablando en torno a un 10%, 15%, en plásticos competitivos en precio. Perdona, Daniel, ¿significa que estás a un 10% de la conductividad? Sí, estoy a un 90 10%, o a un 10? a un 10% de la... O sea, mi plástico conduce un 10% de lo que conduce el aluminio, ¿vale? A un precio competitivo. Porque una de las cosas, ¿se puede hacer el plástico más conductor? Sí, pero es muy caro, mucho más caro que el aluminio. Entonces no merece la pena. Estamos hablando de que el último desarrollo que tenemos en cuanto a conductividad térmica, pues eso, en torno a un 15% de la conductividad del aluminio a un precio de unos 2 euros el kilo, 2 euros, 2 euros y medio, ¿vale? Utilizando material reciclado. Eso todavía no da para hacer un intercambiador, pero da para ahorrar mucho peso en sistemas de radiación, que es para lo que lo estamos utilizando. Porque después de tener ese material caracterizado, se hacen simulaciones térmicas para ver, antes de industrializarlo, para ver que realmente es útil para la aplicación. Entonces también se pueden estudiar las aplicaciones concretas. No vale para todo, todavía. ¿Alguna cuestión más o pregunta más? Muy bien, pues en ese caso agradecer a los ponentes las magníficas presentaciones que nos han hecho y el esfuerzo de síntesis que le hemos pedido y el estrés a que le hemos sometido en esta charla. Un fuerte aplauso para la mesa esta y para todos vosotros.